Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperaremos unos minutos para ver si se unen más invitados y daremos inicio a la conferencia. Soy la doctora Camila Guffier, integrante de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, y junto con otros colegas, también miembros de la comisión, creemos que es impostergable el tratamiento de la cuestión ambiental en nuestra provincia, teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en una situación sanitaria que nos invita a reflexionar sobre la relación directa entre un medio ambiente equilibrado y nuestra salud. Es por ello que en este marco, y al estar actualmente debatiéndose en diferentes comisiones la reforma al Código de Procedimiento de nuestra provincia de San Luis, hemos decidido tomar un punto de partida y dar desde nuestro lugar, el derecho, el primer paso hacia un cambio de paradigma que nos permita arribar a soluciones concretas utilizando herramientas ya disponibles y creando otras con mayor efectividad. En este caso, nos convoca la cuestión ambiental en el nuevo Código Civil y Comercial en vistas a la reforma del Código de Procedimiento de San Luis, que tiene como desafío integrar la constitucionalización del derecho privado, el nuevo rol del juez en los procesos en los que intervienen los derechos de disidencia colectiva, el orden público y el libre acceso a la información. Hoy nos acompaña la doctora Gladys de los Santos Gómez, nacida en nuestra querida provincia de San Luis. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Derecho Ambiental, el Medio Ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alicante, España, con su tesis doctoral titulada como El derecho de acceso a la información ambiental para la participación ciudadana, del cual ha obtenido una calificación sobresaliente, además de contar con una amplia trayectoria académica de investigación y docencia tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, agradeciendo desde ya la concurrencia de todos los presentes, damos comienzo a la conferencia cediéndole la palabra a la doctora Gladys de los Santos Gómez. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Es una alegría poder estar en contacto, aunque más no sea por este medio que hoy la realidad nos permite. Y doy las gracias a este ámbito que nos ha permitido reunirnos, el Colegio de Abogados de la provincia de San Luis. Agradezco a su presidenta, Flavia Molina Blandi, y en esta pujante comisión de Derecho Ambiental. Agradezco la presencia de todos los que nos están acompañando, y sé que hay muchos de ustedes que están trabajando, además del arduo trabajo cotidiano, en estos aspectos que hoy nos ocupan, como es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, el tema puntual es este, ¿no? El que acabo de decir. La mirada ambiental para pensar cómo incorporamos en el derecho de forma al paso que ya ha dado el derecho sustantivo al darnos un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Pero lo ambiental, al tener como objeto el ambiente, este objeto que, como decía el querido maestro Mateo, tiene una característica de ubicuidad. El ambiente está en todos lados. El ambiente, aun cuando no seamos conscientes de ello, desde que nos levantamos, aún dormidos, respiramos, estamos interactuando en este entorno natural que nos conviene. Entonces, antes de hablar de lo específicamente técnico-jurídico, si algo hemos aprendido
con mi esposo, por el que hace varias décadas transitamos el camino del derecho ambiental. Y si algo nos han sumado los grandes maestros con los que hemos tenido la dicha y el honor de compartir, es tratar de abrir la mirada para enfocar el ambiente, y en este caso el derecho ambiental, que es nuestro nicho curricular, como seres pensantes y sintientes que somos, con esa integralidad. Entonces, en esa integralidad que nos exige el ambiente que nos contiene, debemos poner como en contexto esta actividad puntual que se está llevando a cabo, muy compleja y ardua, por cierto, pero inmersa en una complejidad mayor. Hoy por hoy, esta inusitada pandemia, aunque al decir de los especialistas, esperable, como también pueden ser otras, que no necesariamente, si bien no podemos decir que serían buenas noticias, pero creo que el derecho a saber es consustancial al ser humano. Desde que estamos en este planeta, por creación o evolución, según lo que piense y crea cada uno de nosotros, la información ha sido un insumo básico. Entonces, sean las noticias o lo que sucede, según como lo califiquemos, bueno o malo, es la realidad a la que tenemos que dar respuesta. Este es el momento de la historia que nos toca vivir y al que debemos responder. Y a la par de esta pandemia de origen zoonótico, directamente emparentado con lo ambiental, en esta creciente población humana que cada vez avanza sobre los espacios naturales, sobre la biodiversidad, terminamos impactando y nos impactan. Entonces, no podemos dejar de ver la trascendencia de temáticas que hoy la pandemia hace que pase un poco más desapercibido, pero el cambio climático no se detiene. El cambio climático continúa avanzando de tal manera que no podemos ni pensar en frenarlo, sino simplemente adaptarnos. Pero esta adaptación no es fácil si no llevamos a cabo profundos cambios estructurales de los que se viene hablando desde mediados de la década del siglo pasado y que llevaron a las cumbres mundiales que conocemos. 1972, Estocolmo, 1992, Río de Janeiro, 2012, Johannesburgo, 2012, Río más 20. Y nos seguimos reuniendo, pero no estamos dando las respuestas que exige el ambiente y que nuestra sociedad también exige. Hemos llegado a este tercer milenio y no hemos podido superar ni el hambre, ni la pobreza. Hemos tenido un colosal desarrollo tecnológico, pero no hemos sido capaces de dar respuesta favorable a estas grandes problemáticas humanas. Entonces, como especie, es el momento de dar respuesta y cada tarea, desde el lugar en el que ocupemos en la sociedad, tiene un impacto en el ambiente. Hoy nos convoca la cuestión ambiental desde el nuevo Código Civil y nos ocupa el trabajar sobre la reforma del Código de Procedimiento. Tenemos un código sustancial que ha sido innovador, que ha sido rompedor, como lo ambiental lo exige. Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias para legislar el aspecto procedimental, las formas que complementan al derecho sustancial. Este breve comentario, si así lo quieren, sobre la situación global. Siempre hemos creído con Omar que es importante remarcar cuando tratamos las temáticas ambientales desde la consigna del pensar global para actuar localmente, saber qué pasa en nuestro planeta para ver cómo respondemos desde nuestra realidad local.
para ser conscientes de la trascendencia, para repensar cómo actuamos, para repensar, como decía la inolvidable Yolanda Ortiz, que hoy tenemos el desafío de llevar a cabo, implementar la ley que les recuerda a ella que tanto bregó por la educación ambiental, por la toma de conciencia. Una de las pioneras junto a otros latinoamericanos como Ángel Maya, como Raúl Brañez, como tantos otros pioneros que han tenido una visión tan adelantada a su época para lo que hoy ya estamos viendo en efectos que hubiésemos querido que se hubiesen equivocado, pero la realidad es esta que tenemos y que en la medida que no la asumamos con la información científica con la que ya contamos, estamos perdiendo un tiempo muy valioso. Y estos cambios, ¿por qué son tan complicados y difíciles de llevar a cabo? Son cambios paradigmáticos. Tenemos que pensar cambiar el modelo de desarrollo basado en una energía monopólica, como es el combustible fósil. Tenemos que descarbonizar la economía. Y no es fácil, pero tampoco imposible, porque de último, el modelo de desarrollo, el modelo de pensamiento vigente, que es el modelo cartesiano, el modelo reduccionista, fraccionado, que nos ha obstaculizado en el mundo occidental el tener una visión más amplia, más macroscópica, como decían, para poder entender más rápidamente la problemática ambiental que se nos presenta tan compleja, más que nada el mundo occidental, sea por las ideas filosóficas que nos han marcado, que han marcado el acceso al conocimiento, como ha sido desde el pensamiento filosófico, la visión cartesiana, desde lo económico, el modelo neoliberal aún vigente ha dejado a demasiados seres humanos fuera del sistema, ha propiciado reglas que se contradicen con reglas de la naturaleza. Todos sabemos a esta altura, hasta un niño, que los recursos de este planeta no son infinitos. Y tenemos un modelo económico que es como que promueve el usar y tirar, porque genera más rédito económico. ¿A costa de qué? A costa del ambiente. Y la mayor tecnología a costa de el reemplazo de mano de obra humana. Y esto tampoco significa que debemos retroceder en cuanto a los avances tecnológicos, sino que debemos visualizar la tecnología por otros carriles, a través de tecnologías limpias, a través de la diversificación energética. Hoy ya es un hecho en el mundo la variedad de energías que empezamos a ver en el mercado, y también vemos el cambio en un medio de transporte que es el mayor generador de gases de efecto invernadero. Cada vez escuchamos más y lo vemos en nuestra realidad local, no de forma masiva porque son bastante poco accesibles los automóviles eléctricos, por ejemplo. Sin embargo, estamos hablando de salir de la matriz del combustible fósil, pero hoy solo se habla del coche eléctrico. Tenemos que pensar que si erramos el camino en la revolución industrial al desenterrar el petróleo que tardó años y años en ser enterrados para permitir la atmósfera que nos contiene y nos permite este sistema de vida a nosotros y al resto de los seres vivos que nos acompañan, es como que cambiar este modelo es difícil, pero no imposible, porque estos modelos de pensamiento, estos modelos de desarrollo, esta tecnología aún vigente, es posible.
de evolucionar hacia tecnologías limpias. Bueno, todo esto porque de pronto, si bien siempre lo ambiental es como que llegó a pensamientos como muy pesimistas, y ahora sumado a la pandemia nos pueden hacer pensar que esto cada vez es más improbable. No, es posible si se toman las decisiones políticas y económicas de dar los pasos que necesitamos para tener viabilidad como civilización, para tener viabilidad como especie. Si lo hemos creado los seres humanos, lo podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar son las leyes de la naturaleza, las que nos hablan de diversidad, la que nos dice que la diversidad es la que nos enriquece. Entonces tenemos que ser diversos en las fuentes de energía, diversos en la cultura, y es todo lo contrario a lo que venía sucediendo con la globalización económica. Bien, esto es el telón de fondo en el que nos movemos, en el que se mueve el mundo, en el que viene alertando nuestro Papa Francisco también, y siempre invito a que lean la encíclica Laudato Si, porque es además de bello, muy bien compendiado toda la problemática ambiental del planeta y los cambios necesarios que con mucha sabiduría plantea el Papa en esta encíclica. Estamos en un momento en que, en cuanto la pandemia baje en cuanto a la urgencia y a la envergadura que tiene, el mundo va a tener que replantearse cómo sigue. Y acá viene el desafío de los tomadores de decisión, pero que no están solos. Nosotros como sociedad tenemos también muchísimo peso, sea como ciudadanos, sea como consumidores. Ahora sí, voy bajando a lo puntual, al nicho curricular, al derecho, a la parcela del conocimiento en donde podemos sumar nuestro granito de arena para esos cambios, porque esto tiene que cambiar, pero el cambio empieza a partir de cada uno de nosotros, en la actividad y en todo lo que hagamos como seres humanos, como profesionales, como decisores. Y después del 2015, que hemos empezado a implementar el nuevo Código Civil y Comercial, debemos también seguir avanzando en ese paso trascendental que hemos dado en un ámbito como el derecho, en donde si a los seres humanos en general nos cuesta cambiar, a los juristas en particular nos cuesta a veces mucho más, porque si bien sabemos que todo el plexo normativo debe adaptarse a los cambios, lo sabemos, pero nos cuesta interiorizarlo. Y los cambios no son fáciles, pero son posibles. Y ahí recuerdo, me viene a la mente la frase de un catedrático español, un economista, que nos decía: utopía es pensar que podemos seguir como estamos. Entonces, aun cuando en lo jurídico cuestan los cambios, a partir del 2015 en la República Argentina tenemos un nuevo Código Unificado Civil y Comercial, con características propias. Un código que, como se decía en los fundamentos, un código con una raíz más latinoamericana, más regional. Esto hace la diversidad que nos pide la naturaleza. Un código más inclusivo porque salimos del sesgo del derecho individualista que tomamos del derecho francés, que era además una de las evoluciones que ha tenido el derecho. Pero hoy ya estamos en un momento de la historia diferente, en donde ya deben tomar un protagonismo los derechos, los denominados derechos de tercera generación, que ya los tenemos incorporados
Desde el 94, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 41, el artículo 43, y eso ha sido el puntapié inicial, tanto para los cambios normativos como para también el impulso jurisprudencial que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que han seguido muchos superiores tribunales de nuestro país, para dar vida a este nuevo derecho que la realidad nos está reclamando. Y básicamente el enfoque que quiero dar para tratar la incorporación del derecho ambiental, para que después veamos cómo puede impactar en el derecho procesal, es haciendo foco en dos artículos que consideramos que son como medulares: el artículo 14 y el artículo 240. El artículo 14, en el título preliminar, ubicado nada más ni nada menos que en el título preliminar, en donde podemos decir que está el espíritu, la parte axiológica, la parte valorativa del código. Allí, en el artículo 14, se estableció que este nuevo código reconocía tanto derechos individuales como derechos de incidencia colectiva. Y también se hacía una alusión al tema de evitar el abuso del derecho respecto a los derechos individuales sobre todo lo que tenga que ver con el ambiente. Más adelante en el libro primero, al tratar la cuestión de los bienes, también se le dedica el artículo 240, en donde es como que se hace como hincapié, por si nos habían quedado dudas, en el artículo 14 respecto a cuál era el espíritu que marcaba estos cambios en este nuevo código, como lo expresa en los fundamentos. Y textualmente, el artículo 240 establece los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Este ejercicio de los derechos individuales que debe ser compatible no solo con los derechos de incidencia colectiva, sino que agrega también que debe conformarse, debe ser acorde a las normas del derecho administrativo, tanto nacional como local, que han sido dictadas en interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros. Esto es lo que le da un sesgo muy particular a nuestro código civil y comercial. Se ha dado un paso adelante, o mejor dicho, se ha receptado lo que en la doctrina jurídica ya estaba planteado, el tema de los derechos de incidencia colectiva. Se les ha dado cabida, y en esto se ha sido bastante precursor y pionero con respecto a otros códigos que todavía no dan el paso de abandonar la visión civilista, individualista, que se traía del Código francés. Entonces, luego de sancionado y una vez echado a andar este nuevo Código Civil y Comercial, no podemos perder de vista lo que les he mencionado antes, las problemáticas de fondo que nos están reclamando que estos nuevos instrumentos jurídicos nos den las respuestas a las problemáticas que surgen en la sociedad y al cuidado del ambiente, sin el cual no es posible la vida. Nada más ni nada menos. De ahí la importancia de lo ambiental. No por ser una, en el caso jurídico, una rama más del derecho. No, es la problemática ambiental la que nos atraviesa como sociedad y más que nada como civilización, y que nos exige respuestas para las que tenemos que estar preparados, y debemos tener la certeza que contamos con las potencialidades
tanto físicas como espirituales. Ustedes saben, en los últimos tiempos también ha habido grandes avances en la neurociencia y nos hablan de todas las potencialidades que tenemos a nivel cerebral, pero también desde las neurociencias nos marcan cómo los seres humanos estamos como reacios al cambio, porque vamos formando en nuestros cerebros surcos mentales que nos explican también que podemos dejar atrás en la medida que creemos nuevos hábitos y conductas. Y si bien les venía hablando de lo expresamente jurídico, pero como dice la primera regla de la ecología, todo tiene que ver con todo. Tenemos que salir del sesgo cartesiano en que nos enfrascamos pura y exclusivamente en la especialidad, porque así ha pasado con las tecnologías. El científico se ha encerrado, por ejemplo, para descubrir algo para evitar la pérdida de los cultivos. Y lo termina descubriendo, pero lo hace de forma parcial. Entonces, cuando se libera en el ambiente, tenemos efectos no deseados, porque necesitamos abrir la mirada y darnos cuenta que el ambiente del que formamos parte funciona de manera sistémica. Entonces, todo impacta y tenemos que empezar y aprender a conocer ese funcionamiento ambiental y a replicar el funcionamiento de la naturaleza. Retomando con el tema del Código Civil, echado a andar y aplicándose, es como que llegamos a un momento en que necesitamos también cambiar, así como tenemos un nuevo derecho sustancial, cambiar la forma para darle vida a este derecho sustancial. Y acá entramos con la cuestión de los derechos colectivos, como es el derecho al ambiente sano, consagrado en el artículo 41. Y también tengo que hacerles un comentario porque en esto que vamos tratando de integrar, así como irrumpió el artículo 41 en el 94, ya muchas provincias argentinas, entre ellas la nuestra provincia de San Luis, en el año 87, ya habían anticipado para reformar la Constitución provincial y hemos sido también precursoras, hemos podido modificar, incorporar la defensa del derecho ambiental antes que lo hiciera la Nación. Entonces, de alguna manera también hemos sido antecedentes a ese paso tan importante que se dio a nivel nacional. Pero, mientras tanto, las problemáticas ambientales, las problemáticas de los consumidores, no encontraban las herramientas jurídicas necesarias para dar respuesta a los problemas que se presentaban en la realidad. De allí que la Corte Suprema de Justicia ha tenido un rol muy importante, muy protagónico, y entonces contamos con casos jurisprudenciales, con living case, como en la cuestión de los derechos de incidencia colectiva, como fue el caso Halabi, en el que la Corte planteado una cuestión en donde había un vacío normativo que aún seguimos teniendo respecto a los derechos colectivos, se dio la necesidad de una creación pretoriana para sentar bases respecto a cómo implementamos los derechos colectivos a falta de esa ley que nos dijera cómo actuar en estas circunstancias. Bueno, este precedente ha sido muy valioso. También la Corte instó al Poder Legislativo para que dictara una ley respecto a los procesos colectivos. A nivel nacional eso no ha sucedido, pero esto no ha sido impedimento para que muchas provincias argentinas dictasen legislación al respecto. Y entonces estos antecedentes locales, provinciales, también son dignos de ser tenidos en cuenta. Ha seguido avanzando la aplicación del Código Civil y mientras tanto organizándose la renovación del Código Procesal en consecuencia de cómo se va a implementar este nuevo
código de fondo. En el camino, o mucho más recientemente, también tenemos un paso muy importante en el aspecto regional, ambiental, como ha sido el Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por nuestro país. El Acuerdo de Escazú, en definitiva, partiendo del principio 10 de la Declaración del Río, referido al derecho de acceso que tenemos a la información, dada la complejidad del tema ambiental, supera los ámbitos parcelados en el que nos hemos organizado en el mundo occidental, básicamente. Entonces, por eso es que decisores de los distintos ámbitos del Estado muchas veces se ven superados por la complejidad de la problemática. Ello hace que entonces se abra a la ciudadanía, se abra a los habitantes para que también, con el derecho que tenemos a saber, pueden conocer los distintos problemas ambientales, porque también tienen derecho no solo a saber, sino también a opinar, a participar. Y llegado el caso, a defender sus derechos en sede judicial. Por eso, Escazú, que parte del principio 10 y que en Europa se trabajó a través del convenio de Aarhus, Escazú a nivel regional latinoamericano nos establece pautas, no solo para acceder a la información ambiental, para la participación ciudadana en materia ambiental, sino también para el acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces, es otro ámbito en el que debemos abrevar para sumar e integrar en este desafío de construir este nuevo código procesal. Y sé que básicamente en el país se ha difundido lo que se conoce como el proyecto Caravana, un proyecto que surgió en el Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2017, que lo ha trabajado un grupo bastante amplio de abogados, de juristas, y que sentó un documento base en el que se decía que se tiende a uniformar los procesos en el país. Y acá viene una reflexión en cuanto a la incorporación de lo ambiental en nuestra Constitución. Muchas veces pareciera olvidarse la primera parte, el espíritu de nuestra Constitución. Somos un Estado federal y única y exclusivamente lo que puntualmente deleguemos a la nación es el ámbito de actuación de la nación. Lo demás está reservado a las provincias. Entonces, es como que seguramente la buena voluntad de establecer, como lo dice el título, bases para la reforma, pero creo que no se debe perder de vista que también debemos avanzar en lo que se denomina federalismo ambiental, en el que mucho ha trabajado Omar Sá, dando también discusión a esto que tenemos que construir del 94 en adelante, este nuevo tema que incorporó la Constitución, esta nueva problemática, la ambiental, que la tenemos que hacer bajo las bases que estructuran nuestra nación. Entonces, viendo lo que se trabajó en las bases para la reforma del nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial, veo que no hay un ámbito específico que trate sobre los derechos colectivos. No hay un ámbito para el proceso colectivo. Y cuando presentan estas bases y este proyecto, se dice que hay aspectos que no se han trabajado puntualmente, y entre ellos incluyen procesos colectivos, porque dicen
sea porque se están tratando en otro ámbito o porque tienen regulaciones específicas. Por otro lado, uniendo al avance jurisprudencial que ha llevado a cabo la Corte Suprema, ante vacío normativo, como les decía, en cuanto a procesos colectivos, la Corte también se vio impelida a dictar acordadas. Una que creó el registro de juicios o de demandas con procesos colectivos para evitar lo que la doctora Elena de Hayton decía podrían ser escándalos jurídicos y de pronto se terminaban por cuestiones que tienen un mismo objeto dictando sentencias contradictorias. Tiempo después, años más tarde, la Corte también se vio en la necesidad de dictar una nueva acordada estableciendo pautas sobre procesos colectivos, pero refiriéndose más que nada a procesos que tienen que ver con los consumidores, usuarios, consumidores, dejando al margen lo ambiental y delegándolo a los aspectos procesales con los que cuenta la Ley General del Ambiente. Porque, cumpliendo el mandato del artículo 41, ya en el iniciado el año 2000, se comenzaron a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental y con la Ley 25675 se estableció la Ley General, el presupuesto mínimo, Ley General del Ambiente, en donde se han establecido pautas básicas, generales, que son obligatorias para todo el país, a diferencia de las leyes nacionales que requieren adhesión. Las leyes de presupuesto mínimo, una vez que son sancionadas por el Congreso Nacional, se aplican en cada una de las provincias argentinas como piso nivelador, porque aceptando las diferencias, sea culturales, ecológicas, del extenso país que habitamos, es necesario que cada provincia complemente estos presupuestos mínimos de acuerdo a sus características. Todo esto ha venido sucediendo ante el vacío legislativo respecto a los procesos colectivos, que tienen que ver con esta tercera generación de derechos humanos, los llamados derechos a la solidaridad, derechos de la paz, como son derechos de consumidores, derecho al ambiente sano. Y en esta instancia que estamos viviendo, en la que se está tratando el proyecto de código de reforma, creo que resultaría oportuno mirar hacia adentro de nuestro país y considerar los precedentes que tenemos en nuestra realidad nacional. La provincia de Tierra del Fuego ha sido una de las precursoras que incorporó en el Código de Procedimientos la cuestión de los derechos de incidencia colectiva. Y más recientemente, la provincia de Santa Cruz, que tomó uno de los trabajos de un maestro en la cuestión procesal y un gran jurista, en definitiva, como el doctor Augusto Morelos, que en el 2005, si mal no recuerdo, escribió un libro respecto a procesos urgentes. Y esa fue la base que tomó la provincia de Santa Cruz para modificar, a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, y realizó las modificaciones para aplicar en su provincia. Este creo que es el aporte que podemos hacer de una visión genérica y macroscópica de la problemática ambiental, de la urgencia en dar respuestas. Se ha dado un paso muy importante al darse la unificación del Código Civil y Comercial
con una visión regional latinoamericana, con una visión pionera al incorporar no solo los derechos individuales, como ya venía siendo la letra y el espíritu del anterior código, sino sumarle los derechos de incidencia colectiva. Entonces creo que este es el momento de no dejarlos de lado. Veía en el proyecto, en el denominado, o como se lo conoce, proyecto Garabano, no aparece la cuestión, porque como lo dicen, o lo dejan a normativas especiales, a regulaciones especiales, pero cuando se refieren o remiten, como la acordada de la Corte Suprema, cuando trata procesos colectivos, pero dice que lo ambiental, que no aborda en esa acordada la cuestión ambiental, porque la deriva a la parte pertinente de la Ley General del Ambiente. Esta parte procedimental, que en principio básicamente es un aspecto que nos compete a las provincias, pero que llegado el caso podemos acordar cuáles son los aspectos en los que vale la pena unificar criterios y cuáles son los que deben quedar en la órbita provincial para adecuarlas a nuestras realidades. Entonces, es como que en este momento, en esta instancia de tratamiento del código, creo que aún con el aporte del antecedente Garabano, el aporte de la acordada de la Corte Suprema sobre procesos, pero que nos llevan a la Ley General del Ambiente, que si bien nos ha dado elementos procedimentales, pero lo tratan, estas cuestiones procedimentales están en la parte de daño al ambiente. Y comienzan diciendo producido el daño ambiental. Y si el mayor logro que podemos tener es no llegar cuando se ha producido el daño ambiental, sino tener elementos o poder actuar previo al daño, para dar vida también y para de esa manera aplicar principios tan importantes del derecho ambiental como el preventivo, el precautorio. Y en este caso, y en este momento en el que se está tratando la reforma, tenemos que tener en cuenta otro principio innovador, como es el principio de no regresión en materia ambiental. Entonces, sí, el nuevo Código Civil y Comercial ha incorporado en la parte preliminar derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y ha tenido la valentía de dar ese paso. No podemos, creo, obviar en la parte procedimental, que en definitiva es darle la operatividad y la funcionalidad al código de fondo. No podemos dejar de lado un aspecto que hace a la esencia del nuevo código de fondo. Bien, básicamente creo que esto es lo que les quería transmitir, compartir. En este momento en que se está trabajando, creo que resultaría valioso sumar estos aportes de provincias argentinas, como les nombraba, Tierra del Fuego, pero que es mucho más antiguo, por así decirlo, es del año, si no me equivoco, 94, en tanto que la reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial es siguiendo la reforma del Código de Fondo, y es del año 2016. Creo que en el federalismo ambiental debemos tener en cuenta los avances que se han dado en las provincias. Me viene a la mente una frase del entrañable Yolanda Ortiz cuando nos decía en una de sus visitas aquí a nuestra provincia. Muchas veces hemos tenido que viajar a Buenos Aires para conocer innovaciones, pero en los últimos tiempos y en lo ambiental es muy bueno recorrer nuestras provincias argentinas porque también tenemos mucho que brindar. Bien,
tenemos un gran desafío para sumar nuestro granito de arena desde nuestro nicho curricular, nuestro nicho de actuación en esta gran problemática ambiental que nos convoca a todos. Porque en la pospandemia tenemos que pensar en un mundo distinto, en un mundo basado en una ética ecológica que contemple al otro y lo otro que nos contiene. Muchas gracias a todos y estamos a disposición y agradezco al colegio este ámbito y les agradezco el tiempo y la presencia de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto participar y organizar esta conferencia donde disertó la doctora Gladys de los Santos Gómez, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia y su sabiduría, sus conocimientos compartidos. Desde la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, les extendemos un cordial saludo, agradecemos su presencia y los invitamos a las próximas charlas que organizaremos desde la comisión. Un saludo.